Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. De ladrón, jefe de malhechores, a santo. San Pedro Almengor nos da una gran lección de confianza. Reúne a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. Antes de empezar nuestro programa, agradecer a todos aquellos que comentaron y que votaron por la nueva portada que nos acompaña en este nuevo año que Nuestra Señora nos regala. Gracias también por todos los comentarios, gracias también por las sugerencias. Ha sido muy gratificante poder escuchar sus sugerencias, sus comentarios, etc. Y nos hace ver cómo esta gran familia va creciendo a cada día y cada vez son más los que nos reunimos para terminar el día a los pies de Nuestra Señora. Muchas gracias. Ustedes vieron que le bajamos el volumen a los fuegos artificiales para que así resaltase más la música que introduce el programa. Fue reñida la competencia, muy pero muy reñida. Muchas gracias por haber participado. Empecemos nuestra historia, que es apasionante y que nos deja ver hasta dónde puede llegar la misericordia de Nuestra Señora. Nos encontramos en el siglo XIII, en la zona de Cataluña, y Pedro de Almengor será el menor del matrimonio de los condes de Urgel, grandes amigos del rey de Aragón. Con ello, Pedro se educará en el ambiente de la corte, recibiendo una muy buena formación, tanto en el lado académico como en el lado espiritual. Con ello, Pedro podría llegar a ser una gran persona. Pero, fue creciendo y las malas amistades conquistaron su corazón. Sí, nosotros vemos aquí el mal que puede hacer una mala amistad y cuánto debemos de saber elegir a aquellos que nos acompañan. Las malas amistades llevaron por tan mal camino a Pedro de Almengor que abandonó la casa paterna, se fue a participar de una banda de malhechores y a tal punto llegó su decadencia que llegó a ser jefe de ella. Sí, ahora Pedro pasaría sus días asaltando, robando, siendo el terror de los caminos y ciertamente si la policía lo llegase a prender, tal vez la condena sería de muerte. De tal manera había caído. Donde había quedado la formación, se había alejado totalmente de la fe. Y llegó un día en el cual él se encontraba con su banda y de repente escuchan los clarines, sí, solo que un toque típico de la nobleza. Con ello, Pedro vio la oportunidad de tener un gran botín. Se fueron a toda prisa para poder atrapar a su próxima presa y cuando llegaron al lugar, él vio quién era el líder para así ir directo hacia él y poder quedarse cuanto antes con el botín. Lo identificó y cuando iba a dar el golpe para dar directo a su víctima, el brazo tuvo que parar porque se dio cuenta que a quien iba a herir era su propio padre. Sí, se estaba enfrentando a su propio padre. Y al darse cuenta de esta situación cayó de rodillas y la gracia de Dios entró como una flecha en su corazón. Se dio cuenta de la situación en la cual se encontraba. Viendo la nobleza de su padre, viendo el estado de su padre, viendo lo bajo que él había caído, Dios entró en lo más profundo de su corazón, pidió perdón y se echó a llorar. Sería el momento que Dios utilizaría para convertir a esta alma. Pedro tuvo el perdón de su padre, pero la gracia iba más ahí.
y él sabía que había ofendido gravemente a Dios. Con ello, dolido de sus pecados y arrepentido, fue a hablar con un sacerdote de la orden de los mercedarios. Este sacerdote le atendió en confesión y después de haber sido absuelto, Pedro de Almengor pidió poder entrar a la orden para así poder rectificar la vida que había estado llevando. La orden de los mercedarios, esta gloriosa orden, viene de Nuestra Señora de la Merced. En este caso, la merced son las gracias que Nuestra Señora da, los dones que Nuestra Señora da. Y en concreto, en esta época en la cual nos encontramos, en la época de San Pedro Almengor, los mercedarios realizaban una obra heroica. ¿Y cuál era esta obra? Ellos se entregaban a los musulmanes a cambio de que ellos dejasen en libertad a los cristianos que habían tomado presos. En esta época histórica, toda esa parte del norte de África se encontraba invadida por piratas musulmanes que atacaban a los barcos católicos no solo para quedarse con el botín, sino para llevarse presos a los cristianos, a los cuales hacían sufrir mucho desde el punto de vista físico y moral. Con ello, los mercedarios viajaban en muchas ocasiones a estas tierras para ofrecerse como rehenes para que estas víctimas fuesen puestas en libertad. San Pedro de Almengor entró dentro de los mercedarios, ellos vieron que el arrepentimiento era sincero y empezó a llevar una vida verdaderamente ejemplar, practicando las virtudes, buscando a través de la penitencia, de la oración, del servicio, poder pedir perdón a Dios por todos los males que había cometido. Y un día llegó lo que tenía que llegar. El superior manda a llamar a San Pedro de Almengor y le dice que está destinado a ir para el norte de África, para ahí poder ayudar a los cristianos, para poder dar sus servicios. Y San Pedro toma con toda alegría esta misión y viaja para allá. Después de muchos años en tierra de misión, está a punto de volver para España, pero se entera que hay más o menos unos 137 cristianos, dentro de ellos varios jóvenes, que están presos. Y él ve el peligro que corren sus almas. Así, en ese celo apostólico y en ese ardor por el salvar las almas, va a hablar con el jefe de los musulmanes y entra en negociación. Y llegan a la conclusión de que ellos serán puestos en libertad si les es entregada una gran suma de dinero. Esta suma era tan grande que no la tenían, que solo podía venir de España. Entonces hacen una negociación en la cual San Pedro se quedaría de rehén, los cristianos serían libertados, los mercedarios viajarían a España y traerían el dinero. Pero el jefe musulmán pone una fecha, pone un plazo. Si al terminar ese plazo no se presentasen con el dinero, San Pedro sería muerto. El tiempo pasó, el plazo se acabó y no se presentaron con el dinero. Con ello, San Pedro fue mandado a ser ejecutado. Y la forma de la muerte sería la horca. Lo llevan al patíbulo, tiran la silla y es ahorcado. 3 días después llega el hermano mercedario, el mercedario, y cuando va a preguntar por su hermano de hábito, le dicen, no llegó a tiempo, fue ejecutado. Horrorizados, ¿no?, con la maldad, ¿no?, de no haber podido esperar un poco más, sino de ejecutar sin ninguna compasión, entregaron el dinero y pidieron poder ir a recoger el cuerpo. Cuando uno de los hermanos entra, se pone a llorar y estupefacto escucha una voz que le dice,
hermano, ¿me puede bajar? ¿Qué había pasado? El aspecto de San Pedro estaba ya cadavérico, estaba con los ojos cerrados. Era él quien le estaba hablando. Sí, San Pedro no estaba muerto, estaba vivo. Estaba vivo. ¿Y cómo es posible que estuviese vivo? Nuestra Señora lo estaba sosteniendo. Lo bajan y va para España. ¿Cómo sabemos que fue eso lo que sucedió? Porque llegando a España, el superior le dio la obediencia de contar qué había sucedido. Y ahí San Pedro comentó que Nuestra Señora durante ese tiempo le había estado sosteniendo y que por eso no había muerto. San Pedro va a pedir a sus superiores el poder ir a vivir en la soledad, donde después de penitencia, oración, va a morir en paz. Y San Pedro nos va a dejar para la historia un ejemplo de confianza que llega hasta los más extremos límites de tener la horca apretando el cuello. Nuestra Señora lo sostuvo porque San Pedro confió. ¿Qué pasaría si por un segundo San Pedro hubiese dejado de confiar? Nuestra Señora lo premió porque él supo confiar incluso a la hora de la muerte. Teniendo la horca apretándole el cuello, San Pedro nunca dudó que Nuestra Señora le iba a abandonar. San Pedro nunca dudó que Nuestra Señora le iba a ayudar. Y San Pedro salió victorioso porque supo ser un héroe de la confianza. Pidamos a San Pedro Almengor que nos dé la gracia de poder ser confiantes como él confió, de poder confiar en el amparo, en el auxilio de Nuestra Señora, aunque la horca esté apretando el cuello. Que San Pedro Almengor nos ayude a poder alcanzar la santidad, siendo los héroes de la confianza, a pesar de todas las dificultades. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti. ¡Qué maravilla! Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Llenos de fe y de confianza, no se olviden compartir, darle like y suscribirse. Juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María!